Muy buenos días, te habla Limari de aquí de Killeen, Texas. Hoy vamos a hablar tú y yo acá, una conversación entre tú y yo. Vamos a hablar acerca de el poder de la debilidad. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que exista en la debilidad algún tipo de poder? Pues mire que sí. Vamos a, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, de Dios, el poder de Cristo. Repetimos. El Señor le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Qué interesante. Usted sabía, todos sabemos lo que es la debilidad, ¿verdad? Vamos a ver, la debilidad, según el diccionario, es extrema pérdida o falta de fuerza. Extrema pérdida o falta de fuerza. ¿Y cómo es posible que el Señor le diga que el poder de Él se perfecciona en medio de la debilidad? Que su poder se perfecciona en la debilidad. Qué interesante. Pablo se cree que la debilidad por la que él pasaba, él decía que él tenía un aguijón que lo bofeteaba, que no lo dejaba tranquilo. Y él le pidió al Señor 3 veces que quitara ese aguijón. Como dice los versículos anteriores, si usted quiere leer hacia atrás, había un aguijón que Pablo decía que tenía, un emisario de Satanás. Y él le había pedido súplicas y ruegos al Señor que por favor se lo quitara. Y la contestación del Señor fue la siguiente: bástate mi gracia, o sea, no te lo voy a quitar. Y mucha gente hace muchas inferencias de que pudo haber sido de que Pablo tenía problemas en los ojos debido al resplandor que tuvo cuando vio al Señor en Damasco, ¿verdad? Hay diferentes. Pablo aquí no especifica cuál es el aguijón, el emisario de Satanás. Otros exegetas piensan que Pablo pasaba por tentaciones y concupiscencias que le molestaban incluso físicamente. Pero la realidad es que estas son todas hipótesis o ideas que nosotros podemos pensar. La realidad es que no sabíamos por qué era lo que estaba pasando Pablo. Pero sin embargo, si verificamos, estaba verificando la nueva traducción, nueva versión internacional, y dice, mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Esto es bien poderoso y profundo, que el poder del Señor se muestra perfecto en la debilidad. Significa que solo cuando estamos vulnerables o cuando estamos indefensos le damos la libertad a Dios para que su poder se manifieste y se perfeccione. ¿Usted sabía eso? Dios no necesita ni siquiera un gramito de tu intervención para él mostrar el poder. Él no necesita de la fuerza tuya para que su poder fluya de manera perfecta. Dice inclusive, el Señor cuando más muestra su poder perfeccionado es cuando tú no tienes fuerza, cuando tú estás indefenso, cuando tú no tienes debilidad. O sea que como dice aquí, en tu debilidad, o sea, cuando tú tienes una pérdida extrema o falta de fuerza, dice el Señor que ahí es que el poder de Él es que fluye de manera perfecta. Mira qué interesante. Yo le voy a dar un ejemplo a ustedes de una situación que a mí me pasó hace mucho tiempo atrás en una iglesia donde yo asistía. Yo normalmente canto y dirijo en la iglesia, en el ministerio de adoración. Y yo recuerdo ese día donde yo me sentía bien triste. Usted sabe que hay veces que uno se siente como triste. Hay días que tú estás arriba y hay días que tú estás abajo y hay días que tú estás bien, bien abajo. Hay días en que tú estás tan triste. Yo estaba casi como Elías en la cueva, que estaba en una depresión terrible y tenía una tristeza tan grande y yo decía, yo no puedo tomar
excusa la tristeza y la angustia que yo tengo en mi corazón para no darle al Señor, rendirle culto. Dice la palabra también que uno debe darle sacrificios de alabanza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú no tienes fuerza? Cuando tú no puedes. Yo le dije al Señor, Dios mío, yo no tengo nada que darle a esta gente. Yo estaba sentada en el altar esperando a que me tocara el turno y estaba orando. Y tenía una angustia tan grande en mi corazón y yo le dije, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Yo no tengo nada que darle a esta gente. Yo no tengo nada que darle. Lo único que vino a mi memoria fue este texto, este versículo. Y yo le dije, mira, Señor, bástate. Tú dijiste que bástate mi gracia, porque el poder tuyo se perfecciona en la debilidad. O sea, que yo voy a depender de ti. Yo voy a depender de ti y que sea lo que Dios quiera. Habla tú, ministra tú, haz lo que tú quieras porque yo no puedo. Yo me salí de la situación. Hermano, y eso fue una cosa tan y tan increíble que cuando yo tomé ese micrófono, hermano, yo era otra persona. Yo recibí en esos segundos una fuerza tan y tan terrible que yo empecé a cantar, mi hermano, como nunca en mi vida yo había cantado. Yo empecé a subir como nunca en mi vida yo había subido. Y yo lo que hacía era cerrar mis ojos porque la realidad es que yo dije, mira, esta no soy yo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como decía Pablo. La cosa fue que cuando yo empecé a cantar, en uno de los coros que yo abro mis ojos, mi hermano, la gente salía de los bancos y se iba al frente llorando, danzando y gritando. Y yo dije, ¿qué es esto? Qué cosa tan terrible. Yo me asusté de una manera tan terrible porque yo digo, ¿qué es esto? Y yo seguí cantando y adorando al Señor y ese culto fue el culto más terrible donde yo he visto la gloria del Señor que se movía de la manera más terrible que usted se puede imaginar. Y cuando se acabó ese devocional, el pastor me llamó a mi oficina y me dijo, Limari, qué culto tan terrible. Yo le dije, si usted supiera que hoy ha sido el día donde peor me he sentido yo, hasta espiritualmente vengo arrastrándome a los pies de Cristo. Y yo te digo que ahora es que yo entiendo. Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista decía, para el que le gusta saber las citas, en Juan 3:30, Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Mira qué interesante. Es necesario que mientras más tú menguas, mientras menos tú seas el que intervengas en esta situación, Él crece cada día más. Y segunda de Corintios, hay un versículo que cae también, que es segunda de Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora yo entiendo eso. Nosotros tenemos este poder tan terrible, esta unción, pero nosotros somos un vaso de barro. Para que no te creas tú que es porque cantas bonito, que es que el poder de Dios baja. No te creas tú que porque conoces la Biblia y tienes una habilidad de transmitir, nada de eso. Nosotros somos un vaso de barro. O sea, el vaso de barro es algo tan débil, ni siquiera es de plástico, que si tú lo tiras, el vaso de plástico tú lo tiras y no se rompe, ¿verdad que sí? El de metal, el de hierro, pero el vaso de barro, simplemente una caidita y se destruye. Y una vez destruido el vaso de barro, jamás vuelve a ser el mismo de siempre. Es bien frágil. Pero este tesoro, por eso es que el Señor dijo que este tesoro está en vasos de barro, para que, como decía la palabra del Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No depende de ti, no depende de tu apariencia, no depende de tu oratoria, no depende de tus dones, no depende de tu unción. Tú eres un vaso de barro. Lo que tú portas ni siquiera es tuyo, te lo dio el Señor. Yo estoy segura que todos de nosotros, todos los creyentes, todos los que estamos aquí en este caminar, por lo menos tenemos un problemita con nuestro vasito de barro, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros tiene un problemita con nuestro vasito de barro, que es bien agobiante y desesperante. El más o el que menos, la persona más grande que usted pueda ver
alrededor suyo que mueva masa. Por lo menos un problemita tiene en su vaso de barro, créame. Aflicción o enfermedad persistente. Esos son unos ejemplos. El Señor, por razones que no comprendemos, se niega a quitarnos. Tenemos algún tipo de enfermedad persistente que no se va, que el Señor, por razones que tú y yo no sabemos, no te la quita. El doctor James Dobson, que esto es un libro que yo estoy leyendo muy bueno, hermano. Bien interesante, no sé si se ve derecho o probablemente se ve al revés. Este libro dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Doctor James Dobson. El doctor James Dobson dice que estos problemitas él los cataloga como los problemitas que tenemos del vasito de barro. Es un si solamente. Él dice, si solamente yo no tuviera diabetes, si solamente no tuviera yo sorda, ni tuviera sinusitis, si solamente mi esposo y yo pudiéramos tener hijos, si solamente no me hubiera metido en este mal negocio, o no me hubiera metido en este problema, este pleito y esta guerra, si solamente no tuviera un hijo tan enfermo, si solamente no tuviera un hijo que tuviera un retraso mental, no tuviera un hijo con autismo, o en el caso mío 2 hijos con ADD, si no tuviera dificultades económicas como las que yo tengo y las que usted quizás a lo mejor está pasando, si solamente no hubieran abusado de mí cuando niño o niña para algunas personas, si solamente Dios me libra de este problema. ¿Qué mucho? Y por ahí usted puede poner su propio si solamente, ¿verdad que sí? Todos tenemos algún problemita que nuestro vaso de barro no nos hace vivir tranquilos. Pero sin embargo, todos esos problemitas, esos sí solamente persisten, ¿verdad que sí? Ahí el Señor te repite, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice también que a cada uno se le pide que soporte alguna cosa que traerá incomodidad, dolor o tristeza. Todo esto es tuyo y mío, acéptalo. Todos estos problemas, todas estas cositas, todo esto sí solamente. Te daré gracias para que puedas soportarlo. Dice el Señor que yo simplemente te voy a dar gracias para que tú puedas soportarlo. En Lucas 9, de versículo 23, Jesús decía algo bien interesante. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tienes que tomar tu cruz. Eso sí solamente. Esas cositas que todos tenemos, aunque sea una, todos tenemos. Tienes que tomar tu cruz cada día y seguirlo. Cada día tienes que tomar tu cruz y seguir, negarte a ti mismo, a esas cosas que tú quisieras. Todas estas cosas, todas estas situaciones, el Señor, a diferencia de los que no tienen esperanza, tú y yo tenemos una esperanza. Y el Señor dice que nos va a dar gracia para soportar todas esas debilidades. Todas esas debilidades que los tenemos todos. Todos somos seres humanos imperfectos. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, todos tenemos problemas. Pero la gracia y la bendición del que va en este camino es que Dios te va a dar la gracia para que tú puedas soportar esa crisis. Y yo te estoy hablando a ti que quizás a lo mejor tú no conoces al Señor. Quizás a lo mejor tú no has creído. Tú no has conocido este camino. ¿Estás pasando por problemas? Bienvenido, yo también. Todos tenemos problemas. Pero yo te enseño un Salvador. Te presento a Jesucristo. El único camino. El que puede ayudarte a cargar esa cruz. Tú tienes que llevar esa cruz, pero Él va a ir contigo. Él te va a llevar por ese camino. Dice la palabra del Señor que Él va a estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo, dice. Dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te va a hacer descansar. Y un montón de cosas, dice ese Salmo 23, que son preciosas. Yo te digo a ti, si tú no conoces al Señor, que ven y lo busques. Ven
Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti. Si no lo conoces, hoy es el día. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento para tú escoger a Jesucristo. Porque Él te va a ayudar. Esa crisis, esa situación que todos vamos a pasar, Él te va a dar la gracia para que puedas soportarlo. Porque este mundo es imperfecto. Pero cuando lleguemos al próximo mundo, al mundo, al eterno, a la nueva, al cielo, a la Jerusalén celestial, ya esos si solamente no van a existir. Allá vamos a ser perfectos. Allá dice la palabra del Señor que no va a haber tristeza, no va a haber más llanto ni más dolor. No creas ni pienses que esto que estamos viviendo es lo único que va a existir. Esto es lo único que nosotros vamos a en nuestra vida. Después de esta vida hay otra. Esta vida es corta. Dice la Biblia que la gente ¿cuánto dura? 80 años, 100, comparado con una eternidad. Y solamente hay dos caminos. Existe el cielo, hermano, y existe el infierno. Yo te presento el camino que te conduce al cielo. Y el único que te conduce al cielo es aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Es arrepintiéndote de todos tus pecados. Y el Señor, dice el Señor, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Dice que con la sangre, por la muerte de Jesucristo, por su sangre fuimos nosotros limpiados de todo pecado. Yo te invito a que hagas de Jesucristo tu Salvador. Yo te invito que me llames si tienes alguna necesidad, que si tienes alguna pregunta, alguna situación. Mi nombre es Limaris Calo, estoy aquí en Killeen, Texas. Si tú vives por aquí en Killeen, Texas, comunícate conmigo. Yo te invito a mi iglesia. Es la primera iglesia cristiana conforme al corazón de Dios. Nosotros estamos localizados en el 2006 East Transier Avenue, en la suite 400, ahí en Killeen. Mi pastor se llama José Luis Pizarro. Si tienes alguna necesidad, puedes llamarlo. Su teléfono es el área code es el 860 y su teléfono es el 942-0597. Acompáñanos. Nosotros nos reunimos los martes que tenemos estudio bíblico y tenemos oración y estudio bíblico. Comienza a las 7 de la noche. Los jueves a las 7 de la noche son el culto de sociedades. Los domingos a las 3 de la tarde. Estamos aquí a tu disposición. Estamos aquí para orar por ti. Estamos aquí para ayudarte en cualquier necesidad por la que tú estás pasando y decirte que te entendemos, porque todos llevamos este vaso de barro, tenemos debilidades y problemas y situaciones, pero el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que lleguemos allá a verlo cara a cara al cielo, donde todo va a ser perfecto, donde ya no va a haber más llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, porque estaremos frente a Dios, al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Te invito. Y mi oración por ti es que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.